Bienvenidos nuevamente a su canal Renenberg Matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de los axiomas y propiedades de la probabilidad. Empecemos con los axiomas. Los axiomas son unas leyes generales de la probabilidad que siempre se van a cumplir y las cuales no necesitan demostrarse. Vamos a enumerar unos axiomas importantes que nos dan unas ideas fundamentales para el cálculo de probabilidades. Primero, cero menor o igual que PDA menor o igual que 1. ¿Qué significa eso? Que cuando calculamos la probabilidad de un evento A, siempre nos va a dar como resultado un número entre 0 y 1. O sea, 0 menor o igual que PDA menor o igual que 1 para todo evento A. No le puede dar un resultado de probabilidad un número como 1,3 o 2, no. Debe ser menor que 1. Pero tampoco puede ser un número negativo. Debe estar comprendido entre 0 y 1. Segundo, PDS igual 1. ¿Qué quiere decir PDS igual 1? Que la probabilidad que salga un elemento del espacio muestral siempre va a ser 1. O sea, se llama evento seguro. Ejemplo, cuando lanzamos una moneda, la moneda puede caer en cara o sello. Entonces, si nos preguntamos cuál es la probabilidad que cuando lancemos una moneda caiga cara o sello, es 1, porque si no es cara, es sello. Otro ejemplo, en el lanzamiento de un dado, ¿cuál es el espacio muestral al lanzar un dado? El espacio muestral son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si nos preguntamos cuál es la probabilidad que al lanzar un dado caiga el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6, decimos no, es 1. Siempre va a ocurrir un número de esos o un elemento de esos. Se llama evento seguro. Tercero, P de A unión B es igual a P de A más P de B si A inter B es igual a phi. ¿Qué significa esto? En teoría de conjuntos, este símbolo es el símbolo de unión. Pero en el lenguaje de probabilidad, este unión se lee O. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Es la suma de la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. Eso se puede hacer como una suma de ese tipo siempre que A intersección B es igual a vacío. Esto significa que A y B no tienen elementos en comunes. Es decir, que la intersección es vacía. Siempre que eso ocurra, entonces el cálculo de P de A unión B es la suma de P de A más P de B. Vamos a estudiar ahora las propiedades de la probabilidad. Las propiedades son especies de fórmulas que nos ayudan a calcular probabilidades. La primera propiedad es P de phi es 0. Es decir, la probabilidad de que ocurra un elemento del conjunto vacío es 0. O sea, no hay casos a favor. Ejemplo, cuando lanzo un dado,
la probabilidad de que salga el número 7 es 0, porque un dado normal no tiene número 7. De tal forma que ese es un evento que carece de elementos. No hay número 7 en un dado. Propiedad 2. PDA' es 1 menos PDA. ¿Qué significa eso? En teoría de conjunto, a esto se llama el complemento del conjunto A. En teoría de probabilidades es el suceso que no ocurre A. Entonces, la probabilidad que no ocurra un suceso A es 1 menos la probabilidad de que ocurra A. Ejemplo. Si P de A es igual a 0,3, entonces la probabilidad de que no ocurra A' es 1 menos 0,3 y eso da 0,7. Ejemplo 2. Si la probabilidad de que ocurra un suceso es 1/3, entonces la probabilidad de que no ocurra A es 1 menos P de A. Es decir, 1 menos 1/3. Y 1 menos 1/3 es igual a 2/3. Observe que P de A más P de A' es 1. Siempre vamos a encontrar que la probabilidad de que ocurra un suceso A más la probabilidad de que no ocurra es 1. En efecto, aquí P de A es 1/3, más 2/3 da 3/3. Y 3/3 es 1. Debes recordar cómo se hace esa operación de 1 menos 1/3. Recuerda que una forma muy fácil de hacer esta operación es, como 1 es 3/3, 3/3 es 1, porque entre 3 es 1. Entonces, 3/3 le quito 1/3, quedan 2/3. Esa es una forma fácil de restar siempre de la unidad. O también recuerda que aquí hay un 1 imaginario en el denominador. Entonces, puedes hacer esto. 1 por 3, 3, menos 1 por 1, 1, 3 menos 1, 2. Y el denominador es 1 por 3. Entonces, debes repasar tus operaciones con números fraccionarios. Tercera propiedad. P de A unión B es igual a P de A más P de B menos P de A inter B. Observa que esta propiedad es similar al axioma 3, pero aquí le restamos P de A inter B. ¿Cuándo le restamos la intersección? Cuando hay intersección. Es decir, cuando los A inter B no es vacío. Ejemplo. Si P de A es 2/5, P de B es 2/3 y P de A inter B es 4/15. Observa lo que ocurre entonces para calcular P de A unión B. ¿Qué sería P de A unión B? Según esta expresión es P de A más P de B menos P de A inter B. Y eso es igual a 2/5, que es P de A, más 2/3, que es P de B, menos 4/15, que sería la intersección.
¿Cómo hacemos esa operación? Nuevamente, hay que recordar las operaciones con fraccionarios. Aquí el MCM entre 5, 3 y 15 es 15. 15 entre 5 a 3 por 2, 6. Más 15 entre 3, 5 por 2, 10. Menos 15 entre 15, 1 por 4, 4. Y eso es igual. 6 más 10, 16 menos 4, 12 quinceavos. Y finalmente, sacando tercera, 12 entre 3, 4 y 15 entre 3, 5. O sea, tercera de 12 es 4, tercera de 15, 5. Finalmente, P de A unión B es 4 quinceavos. Aquí te recomiendo que repases muy bien cómo efectuar sumas y restas de números fraccionarios. Muy bien, miremos este otro ejemplo. De los 40 estudiantes de probabilidad, 25 practican fútbol, 22 practican voleibol y 10 practican ambos deportes. Hasta allí parecería algo absurdo, porque algunos se preguntarán, bueno, pero si hay 40 estudiantes y esta suma se pasó de 40, parecería algo absurdo, pero no. En un aula de clase nosotros podemos, un aula de clase con 40 estudiantes, podemos decir, levanten la mano los que practican fútbol. Podemos contar 25 estudiantes. Después preguntamos, levanten la mano los que practican voleibol. Pueden levantar la mano 22 estudiantes. Y después preguntamos, levanten la mano los que practican ambos deportes. Levantan la mano 10 estudiantes. O sea que esto no está en contradicción con esto que hemos anotado acá. Para eso nos podemos ayudar de un diagrama de Venn. En ese diagrama de Venn vamos a colocar aquí este diagramita para los que practican fútbol. Los que estén encerrados ahí son los que practican fútbol. Los que estén encerrados en voleibol es la cantidad que practica voleibol. Y los que estén en los dos, hagan parte de los dos deportes, es decir, de la intersección, son los que practican ambos deportes. Cuando tenemos un diagrama de este tipo, es importante empezar por la intersección, para que se nos facilite más. Entonces, como 10 son los que practican ambos deportes, los colocamos aquí, 10. Y ahora sí, terminamos de rellenar los que practican fútbol. En total son 25. Como ya aquí tenemos 10, para llegar a 25 faltarían 15. Después los que practican voleibol. Estos 10 practican voleibol. Pero en total los que practican voleibol son 22. Entonces por aquí hay 12. 10 más 12, 22 que practican voleibol. Y aquí tenemos ya de antemano los 10 que practican ambos deportes. Si contamos, todos estos que están aquí son los que practican alguno de los dos deportes. ¿Qué significa alguno de los dos deportes? Que puede ser que practique fútbol, puede ser que practique voleibol solamente, puede ser que practique ambos deportes. Es alguno de los dos. Y dentro de esos que están algunos de los dos, tenemos ¿cuánto? 15 más 10, 25 más 12, 37. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería, respuesta. El total de estudiantes es 40. Y los que practican algún deporte son 37. Entonces sería la probabilidad de que seleccionemos uno que practica algún deporte es 37 cuarentaos. Bien. Fíjense que estas probabilidades las podríamos en ese grupo practicar por aparte. ¿Qué es PDF? La probabilidad de que al seleccionar uno
ese sea un jugador de fútbol. ¿Cuánto es? Los que practican fútbol, 25 sobre el total de 40. Pero alguien que practique voleibol, 22 que son los que practican voleibol entre el total de estudiantes que son 40. ¿Y cuál es la probabilidad de que practiquen los dos? O sea, fútbol y voleibol. Recuerden que esta intersección es y. O sea, que practica fútbol y también voleibol. Son los 10 de 40. Bueno, pero si aplicamos la fórmula P de A unión B, que es P de A más P de B menos P de A inter B, acá lo hacemos con P de F unión B. P de F unión B será P de F, los que practican fútbol, 25 de 40. Más P de B, los que practican voleibol, 22 de 40. Menos P de F inter B, los que practican fútbol y voleibol, 10 de 40. Al hacer esa operación, tenemos 25 más 22 menos 10, 37 de 40, o 37 cuarentavos, que es la probabilidad que encontramos acá, simplemente mirando el gráfico. Además, observe que si nos preguntáramos cuál es la probabilidad de que no practique ningún deporte, hay que hay tres que no practican ningún deporte. Muy bien. Bueno, la propiedad 4 nos dice lo siguiente. P de A menos B es igual a P de A menos P de A inter B. Si observamos gráficamente qué es A menos B, simplemente observemos que A es todo el círculo. A todo esto que es A, vamos a quitarle, vamos a restarle B. Pero realmente, ¿qué es lo que le quitamos? Simplemente le estamos quitando esta parte que es la que le corresponde a A de B. De tal forma que la parte sombreada correspondería a A menos B. De tal forma que observe lo siguiente. A menos B, simplemente a A le estamos quitando es esta región de aquí. Y esta región de aquí corresponde a la intersección, A intersección B. Por eso tenemos que la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. En la teoría de probabilidad, esta región, observe que ocurre A, pero no ocurre B. O también ocurre solo A. ¿Por qué solo A? Porque si estuviéramos aquí en esta región ocurre A y también ocurre B. Por eso, cuando nos pregunten referido a dos sucesos que ocurre A pero no B, nos están hablando de A menos B. Ocurre solo A en dos sucesos, A y B, es A menos B. Ejemplo numérico. Si tenemos que la probabilidad de que ocurra A es 3/4, la probabilidad de que ocurra B es 2/3 y la probabilidad de que ocurra A inter B es 7/12. Si nos piden P de A menos B, simplemente sería P de A menos P inter B es P de A, que es 3/4, menos P de A inter B, que es 7/12. Aquí ya lo que tenemos es que resolver esa resta de fracciones. Allá anda el MCM, que es 12. 12 entre 4, 3 por 3, 9. Menos 12 entre 12, 1 por 7, 7. Quedaría 9 menos 7, 2 sobre 12. Que al simplificar sería un sexto. Ahora, si nos piden lo contrario, ocurre B pero no A, es B menos A.
Entonces la expresión nos quedaría P de B, que sería esto, menos la intersección de A y B. Referidos a estos valores sería P de B, 2 tercios, menos P de A inter B, que es 7/12. Al realizar esta operación, hallando el MCM entre 3 y 12 es 12, 12 entre 3, 4 por 2, 8, menos 12 entre 12 a 1 por 7, 7. 8 menos 7, 1/8. Es importante aclarar lo siguiente. Esta región corresponde a ocurre solo A. Y esta región de aquí corresponde a ocurre solo B. De tal forma que la expresión ocurre solo uno de los dos es la suma de esta parte de aquí con la suma de esta parte de acá. Porque si tenemos esto, ocurre solo A. Y esta otra región es ocurre solo B. Y la suma de las dos sería ocurre solo uno de los dos sucesos. A continuación, miremos estos gráficos que nos ayudan a interpretar algunas expresiones que regularmente se utilizan en el cálculo de probabilidades cuando nos referimos a dos sucesos A y B. Observen que todo esto que está rayado aquí es la unión de A y B, P de A unión B, que sabemos que es la suma de P de A más P de B menos la intersección de A y B. ¿Cómo interpretamos esta expresión? Es alguno de los dos, ¿sí? Alguno de los dos, o también por lo menos uno de los dos, por lo menos uno de los dos. Alguno de los dos, por lo menos uno de los dos. Si fueran, por ejemplo, personas que practican fútbol y voleibol, todo esto es los que practican alguno de los dos, o por lo menos uno de los dos. Se traduce en esta expresión. En este otro gráfico nos estamos refiriendo a solo A o A pero no B. Cualquiera de estas dos expresiones nos lleva a este gráfico. Y su forma de cálculo sería P de A menos B igual P de A menos P de A inter B. En este otro gráfico, observen que tenemos esta parte que es solo A y esta otra parte que es solo B. Traducido en una sola expresión sería solo uno de los dos. Si por ejemplo fueran fútbol y voleibol, sería los que practican solo uno de los dos deportes. Entonces sería esta parte, que es P de A menos B, más esta otra parte que es P de B menos A. Recordemos que esta parte es P de A menos P de A inter B, y esta parte sería P de B menos P de A inter B. De tal forma que esta expresión podría ser también entonces P de A más P de B menos 2 veces P de A inter B. Y este último gráfico, fíjense que no está A ni está B, o sea, significa ni A ni B es lo que está por fuera. O simplemente ninguno de los dos. Y eso es lo contrario, o sea, el complemento, no ocurre alguno de los dos. Ninguno es que no ocurre alguno de ellos. Y su fórmula de cálculo sería P de A unión B igual 1 menos P de A unión B. Repetimos. Esto que está sombreado es ni A ni B. Quiere decir ninguno de los dos. Ninguno de los dos es lo contrario, o sea, el complemento de alguno de los dos.
Y recordemos, por la propiedad de que PDA' igual 1 menos PDA, entonces PDA unión B complemento o la negación de PDA unión B es 1 menos PDA unión B. Bueno, esperamos que este video les sirva para empezar a interpretar el mundo de las probabilidades.